Desde tiempos inmemoriales, las leyendas y mitos han capturado la imaginación de la humanidad, dándole forma a seres mágicos que habitan en los rincones más oscuros de nuestra percepción. Uno de esos seres que ha persistido a través de las culturas es el duende, una figura misteriosa que ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. La creencia popular sugiere que los duendes son seres diminutos, burlones y en ocasiones maldosos. Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión si los duendes existen en la vida real. Los hemos visto decenas de veces en películas y series, pero siempre con la creencia de que son criaturas mitológicas fantásticas. En este episodio te relato historias de terror sobre duendes. Bienvenidos a El Eco del Miedo. Pequeñas criaturas. Soy técnico de mantenimiento en bombas de gasolina. Suelo viajar con una cuadrilla en camioneta por toda la República. Algunas veces nos ha tocado cruzar por estados algo difíciles como Michoacán, donde solo podemos circular a ciertas horas del día. Con el tiempo, he ido adquiriendo algo de experiencia, por lo que ahora me muevo de manera independiente. A veces contrato a 1 o 2 trabajadores, pero ahora los trabajos los consigo yo. Se dio el caso de que me contrataron para atender una gasolinera en Saltillo. Era un viaje muy largo, ya que yo vivo en Jalisco. El trabajo era sencillo, cosa por la que decidí viajar solo. Por aquel entonces, recién había comprado una camioneta pick-up de doble cabina. Antes de partir, la dejé para que la checaran en un taller de mecánica. No quería quedarme en medio de la carretera, donde cruza mucho tramo de desierto. Pues así comenzó mi travesía. Varias horas en carretera, me paré un par de veces en distintas gasolineras para checar que la camioneta estuviera bien. Soy un poco obsesivo en cuanto al funcionamiento de las máquinas. Siempre mantengo cierto nivel de ansiedad y pienso que en cualquier momento puede fallar cualquier cosa. Parecería broma, pero justo en Coahuila, la camioneta se iba apagando y, para hacer más trágico el escenario, se soltó una tormenta con tanta fuerza que los limpiaparabrisas no se daban abasto para hacer clara la vista al conducir. Vi una estación de servicio abandonada. Sin pensarlo 2 veces di la vuelta y me metí debajo del cobertizo. Me bajé y abrí el cofre de la camioneta. Esta soltó todo el aceite y el líquido refrigerante. La maldije y le tiré una patada a la defensa delantera. Aún faltaba mucho camino por recorrer, así que intenté tranquilizarme. A fin de cuentas, haciendo berrinche no llegaría a nada. Revisé el motor y me di cuenta de que no lograría hacerlo funcionar. Necesitaba ciertas piezas y el poblado más cercano aún estaba varios kilómetros por delante. La lluvia seguía cayendo enfurecida. Saqué mi teléfono. En aquel entonces no había la tecnología que hay hoy en día, así que lo único que se me ocurrió fue marcar a la gasolinera donde me dirigía. Desgraciadamente el teléfono no agarraba nada de señal en aquel lado del mundo. Saqué un cigarro de la camioneta y me puse a fumar para intentar calmar los nervios. Noté que los rótulos en los muros de la gasolinera no estaban terminados. Algunos aún tenían marcadas las líneas sobre las que se pintan. Aún así, el lugar se veía muy abandonado. Tomé la lámpara con la que iluminé el motor y me puse a ver alrededor. Al parecer el lugar jamás se terminó. De hecho, en la zona de bombas solo estaban los fosos donde se empotraban las máquinas. Noté que también estaba un local justo a un lado. No tenía ningún anuncio, pero supuse que estaba destinado a ser un Oxxo o alguna tienda de servicio express. Aminoró la lluvia y el sonido ensordecedor ahora fue suplantado por un pequeño goteo. Revisé mi reloj. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Decidí acercarme a la carretera a ver si acaso pasaba algún auto o camión que me llevara al poblado más cercano, para buscar mecánico y traerlo a echar a andar mi camioneta. Estuve junto a la carretera unos 45 minutos, viendo cómo los camiones pasaban tan rápido que ni siquiera se fijaban en mí. En eso la lluvia volvió a arreciar y tuve que volver a resguardarme. Esta vez entré al local. Una vez dentro, miré muchos estantes vacíos, algunos tirados y otros aún a la espera de que se le colocaran productos. También vi un refrigerador con los vidrios rotos. Me senté sobre uno de los bancos frente al cristal de la entrada.
Se me ocurrió iluminar hacia afuera del cristal en dirección a los fosos de las bombas. En ese momento vi como varias sombras salieron en dirección a uno de los cobertizos. No veía muy claro debido a la lluvia, pero parecían ser sombras de niños. Quedé muy extrañado. No era posible que alguien viviera en ese lugar desértico, mucho menos en esa gasolinera en medio de la nada. Como fuera, solo me importaba que no se fueran a meter al cobertizo donde estaba la camioneta. Me fumé casi media cajetilla de cigarros mirando la lluvia caer. No pensaba en nada, solo veía. De repente, comencé a escuchar algunos objetos cayendo de los estantes. Rápidamente iluminé en dirección de donde venía el escándalo y vi por unos segundos a un hombrecillo pálido. No le alcancé a ver el rostro, pues de inmediato se echó a correr soltando un sonido horrible. Del susto se me cayó el cigarro de la boca directamente en mi pierna, quemándome. Me salí del local y corrí hacia el cobertizo. Apenas llegué y me encerré en la camioneta. Intentaba comprender lo que acababa de ver. No tenía explicación lógica, salvo que hubiera alucinado por llevar varias horas sin descansar. También pensaba que la única manera de salir de allí era esperar a que amaneciera y con algo de suerte alguien se apiadaría de mí y me llevaría al siguiente pueblo. Pensando en ello, cuando sentí como si alguien brincaba en la caja de la camioneta. Inmediatamente iluminé en dirección a la caja y allí estaban 3 horribles hombrecillos. Saltaban y tiraban mi herramienta. Mi mente no pudo con el impacto que le causó aquella visión y terminé desmayado. Cuando recuperé la conciencia, de manera inmediata iluminé en dirección a la caja. Los hombrecillos habían desaparecido, pero toda la herramienta estaba revuelta en el piso. Ya eran cerca de las 4 de la madrugada y al fin había dejado de llover. Me salí de la cabina y me puse a recoger la herramienta revisando que no hiciera falta nada. Pero entonces sentí un ardor en mi brazo derecho. Me fijé y me di cuenta de que presentaba varios rasguños algo profundos. Fue curioso, antes de darme cuenta no me dolía tanto, pero una vez que lo vi, sentí un dolor intenso. Metí la herramienta dentro de la cabina, me sentía harto, quería irme de ahí de una buena vez. Debajo de la camioneta encontré una figura hecha de yeso. Era extraña, tenía clavos, tanto en las manos como en los pies. Se me hizo horrible. Arrojé la figurilla contra la pared y ésta se rompió en varios pedazos. Para este punto, creía que todo lo que había visto era real y no una alucinación. En esa gasolinera se escondía algo muy malo e inexplicable. De pronto escuché unos pasos en los charcos afuera del cobertizo. Intenté iluminar con mi lámpara, pero esta ya estaba parpadeando y terminó por apagarse. Sentí un miedo tan profundo como jamás lo tuve en mi vida. Estar dentro de un cobertizo en una carretera en medio del desierto en completa oscuridad, después de haber visto a unos seres en los que en mi mente no podían encontrar la explicación. Era horrible. No contaba con opción alguna para salir corriendo, no hasta que amaneciera. Solo así habría más posibilidad de que alguien me viera y se parara. Cerré muy bien la camioneta e inmediatamente me puse a rezar. Después de 10 minutos, escuché como si alguien arrastrara los pies y enseguida arañazos en los vidrios de la camioneta. Recé y recé como un intento por bloquear mi mente a lo que estaba ocurriendo. Intenté ignorar los sonidos, también mantuve la vista fija en un rosario que tenía colgado en el retrovisor. Agradecí que las baterías de la lámpara se hubieran agotado, pues, fuese lo que fuese que estuviera allá afuera, no era ni animal ni humano, y prefería unos sonidos horrendos que verlos. No sabría cómo describirlo. Era como si algún animal hubiera aprendido a hablar en un idioma desconocido para el ser humano. No sé si perdí la percepción del tiempo o me habré quedado dormido. Lo único que recuerdo fue ver la luz del día entrando por el cobertizo y ya no se escuchaban las voces aterradoras. Tomé el rosario entre mis manos y salí de la camioneta. Las puertas mostraban algunos rasguños apenas visibles. Salí corriendo hacia la carretera y esperé un rato. Pasaron horas sin que lograra ver un tráiler o camión. Comencé a desesperarme de nuevo y en eso vi un camión de turismo en el horizonte. Casi me le paró enfrente para hacer que se detuviera. El chofer muy amable accedió a llevarme al siguiente poblado, aunque me dijo que a unos cuantos kilómetros se encontraba otra estación de servicio. Allí contaban con mecánicos, grúas y
con teléfono público. Me bajé en esa estación y llamé a la empresa que me contrató. Ellos enviaron una grúa a recoger la camioneta. Aunque no quería regresar a la gasolinera abandonada, tuve que hacerlo por petición del chofer. Le conté mi historia cuando veníamos de regreso. Él, entre risas, me dijo que no sabía que en esa parte del estado asustaran, pues por lo regular las historias de miedo ocurren donde hay más personas y casi siempre tratan de fantasmas. Lo que yo vi, según él, parecían duendes. Cuando al fin llegué al lugar donde trabajaría, hice amistad con dos muchachas que despachaban gasolina. Una mañana que desayunábamos, el café me soltó la lengua y les conté mi aventura en esa gasolinera abandonada. Ellas se quedaron calladas durante un par de minutos. Comencé a sentirme avergonzado. Estaba seguro de lo que viví esa noche, aunque sonara demasiado increíble. Aún así, sentí miedo de que me tomaran por loco. Afortunadamente no fue el caso. Una de ellas me comenzó a platicar que esa gasolinera era del mismo dueño para el que trabajaban, que nunca la terminaron de equipar, pues los trabajadores que contrataban de la noche a la mañana renunciaban. Aparte de que la maquinaria empleada en la edificación fallaba, hubo varios accidentes en los que 2 personas casi pierden la vida. Al final el dueño prefirió construir la gasolinera donde nos encontrábamos. Tuvo pérdidas, pero toda la obra estuvo maldita. La otra chica me dijo que ella anduvo con uno de los empleados de la construcción del lugar. Él le contó que el sitio estaba habitado por algo maligno, que no sabía exactamente si eran duendes u otro tipo de criatura, pero que eran muy agresivos y eran los que ocasionaban los accidentes. Me sentí aliviado de no ser el único que vio cosas raras en aquel desolado lugar. Al menos sabía que no estaba loco. Terminé el trabajo sin contratiempos, vendí la camioneta y regresé en autobús. Sin duda hasta ahora ha sido la anécdota más aterradora que he vivido. El duende. Por motivos de seguridad cambiaré los nombres de todos en la historia. Esto le ocurrió a mi primo cuando tenía 25 años y yo terminé involucrado. Yo sé que es real porque estuve en algunos de estos sucesos, por lo que puedo dar fe que lo que mi primo vivió fue totalmente real. Y aunque no podría decir exactamente lo que ocurrió, siempre he creído que en el mundo existen espíritus que solo buscan la más mínima oportunidad para entrar en cualquier cosa, incluso un muñeco, y solo basta con llamarlos e invitarlos a pasar. Bueno, comenzaré diciendo que yo era solo un niño cuando esta historia comenzó. Tenía como 9 o quizá 10 años, y recuerdo que por aquel entonces en México, o al menos de la parte de México en donde yo crecí, se pusieron de moda unos muñecos de duendes. Supongo que más de uno podrá recordarlos. No me refiero a esos monitos de colores con pelo que podrías peinar, no. Más bien eran esos muñecos realistas que medían como 50 centímetros, los cuales según debías ponerlos en un altar y cuidarlos para que te trajeran suerte o dinero. Me acuerdo de que la gente comenzó a decir que eran del demonio y que se movían solos, y ese tipo de cosas que solían decir las personas mayores, quienes suelen ser bastante religiosas. Esto comenzó a intensificarse cuando algunas personas comenzaron a decir que para activarlos se debía solo hacer una especie de ritual a alguna hora de la madrugada, y por lo que me acuerdo también se debía hacer durante la luna llena. Mi abuela era una de esas personas que solían decir que este tipo de cosas eran malignas y de Satanás. Mi papá, en cambio, siempre había sido un total escéptico a ello y decía que esas eran solo tonterías, que solo era histeria colectiva por aquella moda. Él no creía nada de eso y al ser un padre soltero me educaba con las mismas creencias. Me decía que los fantasmas no existían y que los muñecos solo eran muñecos y nada paranormal era real. Sin embargo, a pesar de su apoyo, yo no podía evitar sentir una extraña inquietud cada vez que me topaba con uno de esos duendes en los escaparates de las tiendas locales. Juraba que sus ojos seguían mis movimientos como si estuvieran vivos, pero siempre me calmaba a mí mismo repitiéndome las palabras de mi padre, de que todo debía tener una explicación perfectamente lógica. Además, como nadie de mi círculo tenía uno, no tenía por qué preocuparme.
Como ya dije, mi papá era padre soltero, por lo que solía encargarme mientras iba a trabajar. Cuando era más pequeño, solo me dejaba con mi abuela, pero después consideró que ella ya estaba muy grande para cuidarme, por lo que me dejaba 3 días con ella y 3 días en casa de un primo. Mi primo tenía su propio salón de tatuajes en su casa. Me gustaba mucho quedarme con él. Era divertido y nunca me sentí como un intruso en su casa. Al contrario, siempre sentí que me trataba como su igual a pesar de la diferencia de edad. Un día, cuando llegué a la casa de mi primo, vi uno de esos duendes. Estaba sentado en el sillón en donde sentaban a los clientes. Su piel era de un verde pálido y sus ojos eran verde profundo. Tenía los dientes chuecos con una nariz larga y puntiaguda. Vestía con un conjunto típico de duende, incluyendo el característico gorrito. Me quedé petrificado al verlo, pero me esforcé en ocultar mi temor. Aunque algo en su mirada me inquietaba, no quería que mi primo pensara que yo era un miedoso. Él se acercó al duende, lo tomó entre sus manos y lo examinó detenidamente. Me dijo que uno de sus amigos lo había comprado, pero que su madre le había dicho que no lo quería en casa, ya que le daba mucho miedo. Así que su amigo se lo vendió muy barato. Mi primo lo compró porque creyó que sería una excelente decoración para su salón de tatuajes. Como dije, no quería parecer un cobarde, así que le dije que sí, que sería una estupenda decoración. Me acuerdo que incluso le dije que había escuchado que lo podías traer a la vida con un ritual, algo que al parecer mi primo no había escuchado, ya que dijo que sonaba bastante genial. Después de eso se puso a investigar sobre él y descubrió que por el símbolo de su ropa parecía ser un duende de la prosperidad. Le pregunté si planeaba activarlo, a lo que él me respondió que no creía en esas cosas, pero si fuera real, sería muy bueno. Después de eso pasaron algunos meses en los que el muñeco de duende solo estaba sentado en una esquina del salón de tatuajes, y aunque me incomodaba cada vez que tenía que pasar por ahí, no había mayor problema. Sin embargo, un día cuando mi papá me dejó en la casa de mi primo, al entrar me di cuenta que el muñeco no estaba en el lugar de siempre. No le di importancia, al contrario, la idea de que alguien se lo hubiese comprado o que simplemente mi primo hubiera decidido que no era una buena decoración y se hubiese deshecho de él, me gustaba mucho. Pero la realidad era otra completamente. Cuando entré a su sala, me di cuenta de que aquel muñeco estaba sentado en una pequeña sillita hecha a su medida. Estaba arriba de una mesa rodeado de dulces y algunas frutas. La verdad, nunca había visto algo como eso. Y como siempre le había tenido la suficiente confianza para preguntarle lo que sea, le pregunté que qué era todo eso. Él me dijo que un cliente suyo le había dicho cómo hacer el ritual para que cobrara vida y aunque al principio estaba muy escéptico, lo había hecho. Comentó que esa noche lo dejó en el piso y por la mañana estaba en el sillón de su sala. También me dijo que ahora que ya estaba vivo, debía ponerle cosas para que comiera. Yo no sabía qué decirle, aunque me daba miedo. Mi papá siempre me decía que eso no era cierto y quienes decían que sí, solo lo hacían para llamar la atención. Por lo que le dije que era una total mentira y que seguro solo quería reír de mí. Pero él me dijo que era verdad. Él tampoco lo creía, pero era bastante real. Entonces me preguntó si quería verlo fumar. Yo, al creer que solo era un juego y que si le seguía la corriente simplemente lo olvidaría, le dije que sí, que me encantaría ver cómo fumaba. Él me dijo que me iba a impresionar, y acto seguido sacó su cajetilla de cigarros y prendió uno. Miré con escepticismo mientras inhalaba un poco de humo y luego se lo ofrecí al duende. Lo que ocurrió después me dejó sin palabras. El muñeco, increíblemente, parecía inhalar del cigarro. Creo que todos hemos visto la diferencia cuando se consume un cigarro porque está encendido a cuando alguien está inhalando desde el otro extremo. Y eso era justo lo que estaba ocurriendo, solo que el cigarro estaba pegado a aquella boca de silicón con aquella perpetua y perturbadora sonrisa. Por si fuera poco, cuando quitó el cigarro de la boca del duende, puedo jurar que una nube de humo salió de ella, como si una persona exhalara. Yo entré en una especie de negación. Siempre me habían enseñado que eso era una mentira, por lo que le dije que no le creía y que eso debía tratarse de algún truco, que solo me estaba molestando y quería burlarse de mí. Pero casi de inmediato me dijo que él no me quería asustar. Y de hecho era cierto. Él solía ser muy bromista, pero jamás recurría a sustos. Sus bromas eran cosas como darme datos falsos o cosas así.
Su idea de bromas nunca había incluido asustarme, pero aún así le seguí diciendo que era un truco y que no le creería. Para la siguiente parte creo que debo de decir que la casa de mi primo era muy oscura, tanto así que aún de día debía encender la luz en la habitación en la que estuviera, con la única excepción de la cocina, en donde sí entraba la suficiente luz natural como para no necesitar encender la luz. Pero bueno, sabiendo esto, mi primo se acercó al duende y le sugirió con cierta burla: «Amiguito, deberías bajar de la silla y acariciar la mejilla de mi primo para que vea que no es un truco». Estaba a punto de decirle que dejara de jugar porque definitivamente no le iba a creer, cuando de la nada la habitación se sumió en la penumbra. La luz se apagó. Lo que era peor era que el interruptor para apagarla estaba hasta el otro lado de la habitación. Todo esto fue antes de Alexa o esos mandos a distancia, por lo que no era posible que mi primo hubiese sido, a no ser que hubiera mandado a instalar un segundo interruptor solo para realizar la broma. Mi yo de 10 años seguía aferrado a que él quería asustarme. Me sentí invadido por una profunda sensación de temor y mi voz tembló al decir: «Detén esto, no me gusta». Supongo que mi primo notó incluso en la oscuridad que yo estaba a punto de soltarme a llorar, porque me dijo ya en un tono más serio que juraba que él no estaba haciendo nada para asustarme, que me lo juraba por su vida. Entonces sentí algo pequeño trepar por mi pierna y el miedo se convirtió en pánico. «Para, por favor, para», supliqué mientras las lágrimas llenaban mis ojos. De repente, una pequeña mano acarició mi mejilla y un grito escapó de mi garganta. Mientras esto ocurría, mi primo avanzó hasta el interruptor y lo encendió, iluminando toda la habitación. Quedé paralizado al ver que el duende estaba sentado en mis piernas. Mi primo estaba al otro lado de la habitación. Claramente era incapaz de haber sido él quien me tocara. De nuevo le dije que él lo había hecho y que los muñecos no hacían eso. Seguí balbuceando tratando de encontrar una explicación lógica por lo ocurrido. Mi primo, notando mi incomodidad por la presencia del duende, se apresuró a aclarar la situación. Me dijo que su intención nunca había sido la de asustarme, que solo quería que viera lo genial que era, pero que, si no me gustaba, entonces podíamos hacer otra cosa como jugar algún juego de mesa o solo ver televisión. Creo que esa fue la primera vez que sentí que él me vio como un niño pequeño y no como uno más de sus amigos. Eso me hizo sentir mal, como si ya no le gustara que estuviera ahí, aunque su tono no era para nada así, solamente era alguien tratando de consolar a un niño asustado. Entonces, pasamos el resto de la tarde jugando videojuegos y el tema del duende no se volvió a tocar el resto de la tarde. Durante la siguiente semana me las arreglé para evitar ir a la casa de mi primo. El miedo que aquel duende había desatado en mí era demasiado intenso y preferí pasar tiempo con mi abuela, con la excusa de la tranquilidad para hacer la tarea. Pero como ya dije, a mi papá no le gustaba que mi abuela tuviera que cuidarme mucho, por lo que eventualmente mi padre necesitó que me quedara con mi primo nuevamente. Yo no tenía ningún motivo para negarme, ya que mi padre no creía nada de eso y solo me diría que dejara de decir mentiras, o en el peor de los casos pensaría que me había hecho algo que me hiciera no querer regresar a su casa, y ese no era el caso, por lo que terminé volviendo. Al llegar a su casa, noté que mi primo lucía algo cansado y parecía un poco nervioso. Cuando entré, pude notar que el duende no estaba en el altar que mi primo había preparado. Se me hizo raro, así que le pregunté dónde estaba el duende, a lo que él me respondió con temor en su voz: ¿Qué? ¿No está ahí? Yo lo miré con desconcierto y él sonrió nervioso, para después decirme que seguro estaba caminando por ahí, que solía hacer eso, aunque no debía preocuparme. En el momento lo comprendí, se veía demasiado demacrado para que fuera una broma, pero tampoco era como que yo quisiera averiguarlo, por lo que le dije que sí y decidí fingir que todo estaba bien. Durante el día todo pareció transcurrir con normalidad, pero cuando llegó la noche y estábamos viendo una película, me quedé dormido en el sofá. En medio de un sueño pude escuchar a mi primo hablando por teléfono en voz baja. Debo encontrar la manera de deshacerme de él. Lo escucho corretear por la casa durante la madrugada y en una ocasión desperté con un fuerte dolor en la pantorrilla.
tenía una mordida pequeña. Además, pude escuchar una risita y pisadas apresuradas saliendo de mi habitación. Mi corazón se aceleró al escuchar aquellas palabras. Mi primo estaba preocupado y sus experiencias con el duende parecían cada vez más inquietantes. Al no estar del todo seguro qué hacer por mi corta edad, decidí contarle a mi padre sobre las extrañas experiencias con el duende. Como siempre, se mostró escéptico y restó importancia a lo que yo le contaba. Me dijo que no me preocupara por eso, que seguramente mi primo solo se estaba sugestionando y que nada de eso podía ser real. Desesperado por encontrar una solución, me atreví a contarle a mi abuela de lo que había pasado. Para mi sorpresa, ella me creyó inmediatamente. Me dijo que debíamos hacer algo para ayudarlo y que ella iría con el padre de la iglesia para que fuera a bendecir la casa de mi primo y expulsar el demonio de una vez. Así fue como mi abuela y el padre fueron a la casa de mi primo para intentar bendecirla y alejar cualquier mala energía que pudiera estar allí. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nada parecía cambiar. El duende permanecía inmóvil en su pequeña silla, como si no fuera afectado por las plegarias ni las bendiciones. Mi primo me contó años después lo que sucedió aquella noche. Me dijo que mientras se preparaba para dormir, escuchó pasos que provenían de la cocina. Los pasos se acercaban cada vez más. Por suerte había cerrado su puerta antes de irse a acostar. Sin embargo, pudo escuchar una voz suave y malévola detrás de la puerta. Tú me invitaste a entrar, ahora nunca podrás deshacerte de mí, sin importar lo que hagas. Aunque esto ya era malo, nunca olvidaré la última vez que tuve contacto con esa cosa. Al llegar a su casa noté que no estaba tan limpia como siempre, pues él solía ser bastante ordenado y además de eso, parecía que estaba durmiendo en su baño. Al preguntarle por qué dormía ahí, me confesó que era el único lugar donde podía descansar sin amanecer con rasguños, moretones o mordidas. Estaba agotado física y emocionalmente. Me contó que un cliente suyo le había mencionado que conocía a un chamán que tal vez podría ayudarlo con su problema. Según su cliente, él era algo así como un repelente de cosas malignas. Yo le dije que eso era muy buena idea y que lo intentara. Él comentó que lo haría y ambos intentamos pasar el día lo más normal que pudiéramos. Ese día, mi papá ya se había tardado en ir por mí. La noche caía rápidamente y la casa se sumía en la penumbra. De repente, escuché pasos rápidos en la cocina. Miré a mi primo para advertirle, pero él ya había caído profundamente dormido. Volteé hacia la cocina y me encontré con dos ojos verdes brillantes que me observaban desde la oscuridad. Era el duende parado sobre la estufa. El terror me paralizó. Intenté gritar, pero no salió sonido de mi boca. Una risa siniestra llenó el aire proveniente de todas partes de la casa. Finalmente logré despertar a mi primo. Él lo miró y asustado me dijo que saliéramos por la parte de atrás de la casa. Lo vi tan asustado que le hice caso de inmediato. Corrimos, pero el sonido de pasos persiguiéndonos nos llenaba de pavor. Justo cuando estábamos a punto de salir de la casa, el duende lo atacó, hundiendo una aguja para tatuajes en su pantorrilla. La risa macabra continuaba retumbando en nuestros oídos. Escuchamos la camioneta de mi papá estacionándose, entonces mi primo me ayudó a brincar la barda de su patio, la cual daba un terreno baldío lleno de maleza y hierba. Él también logró cruzar y ambos corrimos a la camioneta. Mi papá no supo qué ocurrió, solo se limitó a conducir. Después de esa aterradora experiencia, mi primo tardó 3 días más en regresar a su casa esperando la llegada del chamán que podría liberarlo del duende. Finalmente aquel hombre llegó y entró a la casa con determinación. De repente, escucharon correr a algo apresurado que salía por la parte trasera de la casa. Me contó que ambos se asomaron por detrás de la barda, solo para ver cómo la hierba se movía como si alguien estuviera huyendo. El chamán procedió a pintar símbolos de protección en la casa, en cada posible entrada, y realizó una limpieza espiritual. Desde entonces, el duende desapareció de la vida de mi primo. Nadie sabe a ciencia cierta dónde fue a parar, pero una cosa es segura: nunca volvimos a verlo ni a sentir su oscura presencia.
Bien amigos, ¿qué les parecieron las historias de este episodio? ¿Han tenido algún tipo de experiencia con duendes? Déjanos tu comentario. Nos escuchamos pronto con más relatos e historias paranormales. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.